Egunon guztioi. Astiro bagatoz bueltan, eta bueltan gatozela esan beharra dago, gaurkoa bigarren jardunaldia delako, Euskalitek antolatutako kudeaketa aurreratuko kongresu honetan. Testu inguruaz, ez dizuet gehiegi hitz egingo denok badakigulako, egun hauetan, aste bat baino askoz gehiago den aste honetan, makina bat kontu jakingarri jorratzen ari garelako haunitzarlotan. Asteak aukera ematen digu kudeaketa aurreratua erdigunean jartzeko eta kongresu honekin erdigunerago ere jauzi egiten dugu, bi ardatz nagusiren inguruan prozesuen berrikuntza eta pertsonen kudeaketa inklusiboa hoietxek gaurko edo aurtengo kongresuak mahai gainera ekarri dizkigun gaiak. Muy buenos días, gracias por estar otra vez aquí. Segunda jornada de este congreso que organiza cada año Euskalit en el contexto de una semana que es mucho más que una semana y que nos ofrece la oportunidad de crear espacios de diálogo, de conversación, de compartir prácticas, de compartir inquietudes y conocimientos en un nivel amplio en el que todo tipo de organizaciones tienen espacio y que buscamos además activamente ese espacio para la conversación compartida. Bigarren jardunaldia aurtengo honetan pertsonak erdigunean jarriko dituela, badakizue, halaxe jasotzen du programak. Eta horretara emango dugu ondoren datozen eduki guztiak. Beste ezer baino lehen, eskerrak eman nahi dizkitzuegu, ona etorri zaretelako, streamingen bitartez gurekin parte hartzen ari zaretelako, eta seguru gaudelako, atzo bezala, aktibo ibiliko zaretela, galderak eta parte hartzea sustatzen. A lo largo de toda la mañana irán apareciendo en la pantalla las vías que hemos organizado para facilitar esta participación, sobre todo a través de Twitter, con estos hashtags que podéis utilizar tanto para compartir impresiones, comentarios, como preguntas directas para el panel de personas expertas que nos van a acompañar a lo largo de esta mañana. La estructura de la jornada creo que ya es conocida, sin embargo, bueno, me permitís que la repase muy rápidamente. Vamos a tener una mesa redonda en la que vamos a disponer de un tiempo razonable para profundizar en el eje central de esta segunda jornada y después lo que es el objetivo fundamental de este encuentro, compartir conocimiento, compartir buenas prácticas. Muy generosamente, 6 organizaciones han decidido abrirse en canal, si me permitís la expresión, y compartir prácticas concretas que ilustran su esfuerzo por seguir avanzando en materia de gestión avanzada y valga la redundancia. Vuestra participación, más que bienvenida, a través de estas vías que os he comentado y que vais a poder seguir viendo a lo largo de la mañana, en el espacio final de la jornada que hemos reservado nuevamente como mesa redonda, espacio de conversación. Y este año también vamos a tener un momento final, momento de celebración, porque vamos a dar a conocer los premios del concurso Gestión en Corto. Sabéis que es un esfuerzo que Euskalit está haciendo para adaptar esta conversación sobre la gestión avanzada a los diferentes lenguajes, en este caso al lenguaje audiovisual. También os recuerdo que las ponencias que van a compartirse, los contenidos que vamos a tener aquí estarán disponibles en la página web de Euskalit. Hago un paréntesis, es un auténtico tesoro, podéis encontrar de todo y os animo a que buceéis en los contenidos de esta página y también estarán disponibles los contenidos audiovisuales en el canal de YouTube. Dicho todo lo cual, si os parece, arrancamos y además arrancamos diría que directos a la cuestión, al grano, porque hoy vamos a hablar de personas y para dar comienzo a esta jornada es un placer contar con la compañía y con la presencia de Francisco Pedraza, director de Empleo e Inclusión del Gobierno Vasco. Francisco, cuando quieras. Bueno, eskerrik asko, Pilar, eskerrik asko Denori. Bueno, en primer lugar, agradecer a Euskalit por habernos invitado a la sesión de apertura de esta segunda jornada.
jornada que entendemos interesante y necesaria. En representación del Departamento de Trabajo y Empleo, en este caso, en lo que a mí me corresponde, a la Viceconsejería de Empleo e Inclusión y desde la Dirección de Empleo e Inclusión, bueno, pues decir que lo que es el lema, dijéramos, el título de esta jornada, gestión del talento, diversidad e inclusión, bueno, pues creo que son tres palabras con gran contenido y, bueno, que todas ellas pues, son, de alguna manera, las que, entre otros asuntos, pero los asuntos fundamentales que a nosotros nos ocupan. Hablar de personas, hablar de gestión de talento, para nosotros es hablar de gestión de competencias, fundamentalmente. Nuestra labor en esta materia, como sabéis, desde el Departamento de Trabajo y Empleo, la Dirección de Empleo e Inclusión se ocupa de todo lo que tiene que ver con la innovación en materia de empleo y también en lo que tiene que ver con la coordinación de los planes vascos de inclusión. Nuestro brazo operativo, nuestro brazo ejecutivo, lógicamente, es Lanbide. Lanbide es quien se ocupa de hablar, de trabajar en el ámbito de todo lo que tiene que ver con la gestión del empleo, pero principalmente con lo que es la gestión o la facilitación del acceso al empleo de las personas desempleadas, en primer lugar, que son aquellas que tienen más prioritarias, lógicamente, y también de las personas empleadas, en tanto en cuanto son personas que requieren recualificación o pueden requerir recualificación o actualización de competencias a lo largo de toda su vida. ¿De acuerdo? Entonces, este es un poco nuestro ámbito de actuación en lo que a talento, competencias profesionales se refiere. Y aquí me detengo un poquito en lo que es la palabra talento. Antes compartía con el director de Euskalik este término. Nosotros nos posicionamos en talento entendido en sentido transversal. Es decir, nosotros creemos que el talento... Sabemos que las escuelas de pensamiento en esta materia son diversas, pero para nosotros el talento es transversal, es decir, nosotros entendemos que el talento no necesariamente tiene que estar asignado a los altos niveles de cualificación, que sí, que también, pero que también debemos ocuparnos del talento en los niveles intermedios y en los niveles, digamos, más subalternos o más de operario de cualquier empresa o institución. Por tanto, nuestra misión, nuestro trabajo será siempre atender a todas las personas y a todos los niveles profesionales, porque entendemos que la calidad del mercado de trabajo reside precisamente en que todos y cada una de las personas que operamos y operan en él tengan optimizado su buen hacer, sus competencias y, por tanto, su talento en esa ocupación que les corresponde. Además, nuestro interés en a lo que dedicamos, a lo que nos preocupa y lo que nos ocupa también es fomentar un mercado de trabajo y, por tanto, un empleo inclusivo y de calidad. Y cuando decimos de calidad, creemos que eso es una cuestión que no solamente afecta a un deseo, sino que, lógicamente, corresponde a que haya un tejido productivo, una economía capaz de generar empleo de calidad y, por tanto, que ese empleo sea digno y que permita a las personas entrar e incluirse, valga la expresión, de una manera cómoda y digna en la sociedad. ¿De acuerdo? Esta es un poco lo que sería así a grandes pinceladas, lo que tiene que ver con lo que a nosotros como departamento nos ocupa en esta materia. Hablar de diversidad para nosotros es hablar de que el mercado de trabajo, la sociedad vasca en estos momentos es una sociedad plural en la que ya no podemos hablar de una unidad étnica o cultural, sino que estamos avanzando hacia una sociedad multicultural donde, además de personas que vienen a Euskadi a buscar un proyecto de vida, a insertarse en la sociedad
También tenemos otros colectivos, otras personas. Nosotros intentamos alejarnos del término colectivo porque, bueno, creemos que etiquetar a personas dentro de grupos no suele favorecer precisamente la visión transversal de todas las personas que componemos la sociedad. Me estoy refiriendo a que también nos ocupamos de las personas que lo tienen más complicado, personas que tienen discapacidades, que tienen otros problemas añadidos a los que tenemos todos respecto a lo que es la búsqueda de nuestra vida plena en esta sociedad. Y por último, hablar de inclusión. Aquí tengo a personas que también se ocupan bastante de todo ello. Y en nuestro caso, nuestro papel fundamental es un papel bisagra, es un papel de coordinación que tiene como misión intentar optimizar todos los sistemas que intervienen en la inclusión en nuestra comunidad. Por tanto, es un trabajo, aunque sí nos afecta y se nos apela en todo lo que tenga que ver la inclusión desde la perspectiva laboral, es decir, el camino en el que podemos ayudar a las personas más vulnerables o las personas que están en exclusión o en riesgo de exclusión en su trayectoria, su itinerario hacia un empleo digno. También nos ocupamos de hacer todo lo posible porque los demás sistemas que se ocupan de la inclusión, y que son varios, servicios sociales, salud, educación, vivienda, etcétera, todos ellos que hacen una excelente labor y todos estamos por la misma visión, de alguna manera nosotros intentemos construir ese espacio multisectorial, multidimensional, que es lo que apela a la inclusión, porque la inclusión hoy por hoy no es una cuestión que se aborde solamente desde un sistema. Si no se aborda desde varios sistemas a la vez, es imposible que se llegue a producir con cierto éxito. Bueno, básicamente esto es lo que quería contaros. La verdad es que nosotros estamos en distintos procesos y me agarro a la jornada de ayer que me consta que hablasteis de procesos. Desde el Departamento estamos impulsando varias iniciativas legislativas que intentan, entre otras cosas, establecer marcos normativos que mejoren los procesos, tanto en el ámbito de la inclusión con lo que es el proyecto de ley que ahora mismo está en el Parlamento y esperamos que en próximas fechas, meses, esté ya aprobada, que es la nueva Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, en la que no me voy a detener, pero que, bueno, que justamente lo que va a hacer es que dispongamos todos de un instrumento que va a optimizar muchos aspectos respecto a la ley anterior de 2010 y, por tanto, que va a mejorar una serie de elementos críticos en lo que es el proceso de inclusión de las personas, como son un mayor acceso, ampliar un poco el ámbito de personas que pueden acceder a este tipo de prestación, a la renta de garantía de ingresos, también mejorar los planes de inclusión y, por supuesto, mejorar el propio sistema con una mejora de la gestión en todos los procesos que evite pues, bueno, demasiadas cargas administrativas y demasiadas inseguridades. En segundo lugar, esto respecto a la inclusión, y ya termino. En segundo lugar, tenemos un proyecto de ley, un anteproyecto de ley, la ley vasca, lo que será la ley vasca, esperemos, si conseguimos sacarla adelante, que de momento vamos bien y creemos que tiene visos de poder salir adelante, lo que sería el proyecto de ley vasca de empleo. Es una ley que, si finalmente consiguiéramos tenerla aprobada, ¿no?, en esta legislatura, conseguiríamos, después de varios intentos, 4, si no recuerdo mal, disponer de un instrumento normativo que realmente por primera vez tengamos un marco regulador de lo que serían nuestras competencias en materia de empleo aquí en Euskadi. Estamos en ello, el proyecto está ahora mismo en fase de tramitación, recibiendo todas las alegaciones que corresponde por las entidades implicadas y esperamos que en breve, vaya por el mes de enero, primero lo aprobaremos en Consejo de Gobierno y en el mes de enero llegará al Parlamento e iniciará su tramitación.
Si todo va bien, el año que viene, para mediados o principios del 2024, podríamos tener aprobada este nuevo instrumento que seguro que va a dar mejores garantías y fundamentalmente lo que pretende esta nueva ley de empleo va a ser contar con todos, integrar a todos los agentes que hoy intervienen en el ámbito del empleo, que desde el punto de vista institucional son muchos, todos con buena intención y con resultados que están contribuyendo a mejorar el mercado laboral y la inserción laboral de las personas, pero que entendemos que necesitamos ordenarnos, coordinarnos y optimizar esa red vasca de empleo en la que todos estamos interesados que funcione. Bueno, no quiero extenderme más, sé que tenéis una jornada llena de contenido, interesante también, y bueno, sin más, como decir, agradecer esta invitación y agradecer a todos y a todas las que estáis aquí vuestra atención. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. La verdad es que estamos siguiéndole bien la pista a esta última iniciativa que comentaba, la tramitación de la ley. Recuerdo que el año pasado, tal día como hoy, en la segunda jornada del Congreso, precisamente el viceconsejero nos compartía cuáles eran las bases, el proceso, etcétera. Todos esos contenidos van a estar, yo creo que muy presentes en el resto también de momentos que vamos a compartir en esta jornada, empezando por la primera de las mesas de conversación, voy a llamarle debate, para la cual voy a invitar ya a las tres personas que me van a acompañar en el escenario. Sergio Murillo, Ivonne Antero y Goizalde Santa Marina, por favor, si os acercáis. Bai, hementxe, iruditzen baldin bazaizue. Jarri Eroso. Eskerrik asko. Vamos a hablar de inclusión, de diversidad, de talento. Vamos a matizar qué entendemos por cada una de estas cuestiones y, sobre todo, muy agradecidos, muy agradecidas de contar con vuestra experiencia en vuestras respectivas responsabilidades, porque antes de comenzar la jornada decíamos, es el tema. Pero ¿cuánto tiempo lleva siendo el tema? Diría, y me lo corregís por favor, que en los últimos tiempos sí que ha ido incrementándose, al menos la intensidad con la que hablamos del talento, de las personas, de lo que las personas aportan en las organizaciones. Una podría pensar que siempre ha sido así, pero parece que en los últimos tiempos sí que hemos puesto un foco muy concreto. Y el foco que nos gustaría utilizar para alumbrar esta conversación es el que aportan vuestras respectivas organizaciones. Sergio Murillo es el diputado de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia. Eskerrik asko, Sergio. Ivonne Antero es el responsable de Sostenibilidad y Transformación Social de Mondragón. Eskerrik asko, Ivonne. Mira, esker zuei, bai. Eta Goizalde Santa Marina es consultora en gestión y desarrollo de personas en IMH Campus. Eskerrik asko, Guzti hoy. ¿Existe una pelea por el talento? Cuando escuchamos esto, ¿todo el mundo entiende lo mismo? Me gustaría, sé que es entrar de huello, me gustaría, por favor, conocer vuestra impresión cuando escuchamos cosas así, porque en el discurso, escasez de talento, necesidad de adaptar nuestras organizaciones para atraer un talento que parece ser extraordinario, falta de talento, ajustes que todas las organizaciones tienen que hacer. ¿Cómo convive esto? En vuestro caso, Sergio, no hablamos de una organización, sino de la sociedad. Estamos hablando de algo que supera esos límites y, no sé, me gustaría pedirte una primera reflexión sobre bueno, con doble perspectiva también. Nosotros también somos una organización, como Diputación, como Administración Pública, y también tenemos que gestionar personas que son las que finalmente dan también el servicio público. Pero mezclando las dos perspectivas, creo que al menos tenemos que empezar, o yo creo que tenemos que empezar diciendo que vamos a necesitar personas en nuestra sociedad, en nuestras organizaciones, para seguir levantando la persiana, si sirve el símil. Y en un escenario en el que cada vez somos menos, o en la teórica, histórica edad de trabajar, hay menos personas,
tenemos que empezar a buscar en los límites quién está fuera de las posibilidades de ser empleable. Por tanto, hay población, que antes las mujeres ya se han incorporado al mercado de trabajo, os habéis incorporado afortunadamente, eran población no empleable, no era demandante de empleo en general. Estamos ya en tasas casi similares en mujeres y en hombres de incorporación al mercado de trabajo, están ya muy cerca. Pero tenemos todavía población como las personas con discapacidad que todavía no tienen esos niveles de participación del mercado de trabajo. Y también tenemos todavía índices de salida del mercado de trabajo prematuro de personas de avanzada edad. Y si seguimos buscando en esos límites, tenemos todavía más personas que tenemos que activar, utilizando términos clásicos del mercado de trabajo, que podemos y tenemos que activar para esas organizaciones, para esa sociedad en la que queremos seguir contribuyendo todos, porque no nos olvidemos de una cuestión. Y dejo apuntada una cosa que luego, si acaso, para dejar espacio. También en las sociedades que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se han ido construyendo, el trabajo, el empleo, el papel que tenemos en nuestras organizaciones también nos da parte de nuestra identidad. Nuestra formación, nuestra cualificación nos da identidad, y también lo que hacemos, y a veces lo hacemos mediante el trabajo y la aportación que hacemos a nuestra sociedad, nos da identidad. Por tanto, creo que tenemos que cuando hablamos de gestión del talento, también tenemos que hablar de la identidad, de la identidad que nos da esa participación en la producción o en el trabajo y, por tanto, en la sociedad. Y la segunda, para esas franjas cuando tengamos problemas en nuestras organizaciones, las personas también quieren sentirse identificadas con su organización. Es una estrategia de retención del talento. Unas sociedades, como decía Francisco hace un momento, cada vez más diversas, también tienen que incorporar la diversidad en su organización para que quienes participamos de esa organización nos mantengamos en ella porque nos identificamos con ellas, que son diversas, toleran la diversidad, aceptan la diversidad y la incluyen. Creo que son los dos mensajes de saque. Por tanto, sirve para dar identidad, y también vamos a necesitar personas. Y hay que seguir buscando. Hay personas a las que les hemos expulsado o hemos generado dinámicas de expulsión, de exclusión del mercado de trabajo, de la participación en el empleo, y tenemos que seguir buscando ahí porque hay personas y hay buenas prácticas que hoy veremos. Qué momento de repensarlo casi todo, ¿no? También, porque también estamos viviendo, lo señalabas, ¿no? Hay una sensación y luego unos datos que nos dicen que la estructura demográfica también ha cambiado. Con ello cambian las culturas, con ello cambian también las expectativas sobre el espacio, sobre el mundo del empleo. En fin, una cantidad de conceptos que podemos intentar sumar. No sé cómo suman o cómo los conectáis, Alexandre, con esta primera intervención que te decía, cómo os posicionáis o cómo lo veis en vuestra organización cuando hablamos de esta necesidad de talento y la etiquetamos de esta manera. Pues quizá nosotros partimos de la base, porque sí estamos hablando pues que hay escasez de talento, que hay que gestionarlo, pero quizá la primera pregunta que deberíamos hacernos es cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? O sea, ¿qué nos ha hecho a día de hoy estar dando vueltas pues que no hay talento, o no hay el talento que debería de haber, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, al final, yo estoy de acuerdo con lo que él comentaba, en todo lo que ha dicho, pero al final para mí talento es sinónimo de personas. Entonces, al final, tú lo que tienes que buscar, y yo, por la empresa en la que trabajo y a lo que me dedico, que al final estás conociendo muchos tipos de empresa, en mi caso igual que más de sector industrial, pues te estás dando cuenta muchas veces que igual es un poco atrevido lo que voy a decir, pero quizá buscamos el trabajador y no tenemos en cuenta a la persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues que al final estamos dejando un poco de lado esa parte humana, y de alguna manera eso lo que va haciendo es deshumanizando pues ese proceso de gestión de personas, ¿no? Lo que él comentaba, ¿no? Al final
Hoy en día nos encontramos con cantidad de personas que vienen de fuera, personas que tienen su discapacidad, y no nos ponemos en su piel para entender qué es lo que pueden necesitar, sino como hablamos de esa inclusión que necesitamos o queremos que no se sientan desplazados, pero tenemos que partir de la base que tienen un elemento diferenciador, y yo creo que muchas veces en las organizaciones eso no lo acabamos de ver. Somos conscientes, somos conscientes, y creo que cada vez se está trabajando más esa parte transversal que comentaban también, esas competencias transversales para ver cómo podemos trabajar, pero todavía estamos un pelín un poco alejados de ese tema, ¿no? Nos preocupamos más de la parte, pues, de la función, de lo que tienes que hacer, pero dejamos un poquito de lado esa parte de cómo. Tampoco es bueno generalizar, porque hay empresas que realmente están trabajándolo y bueno, están invirtiendo tiempo y dinero en buscar pues, nuevas formas, procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo, desde mi opinión como profesional, diría que lo primero que tenemos que plantearnos es que talento es sinónimo de personas, que las personas somos todos muy diferentes y que lo que tenemos que trabajar es pues conocer qué es lo que tenemos, cómo son las personas que tenemos, y a partir de ahí ver qué políticas hay, qué procesos para ir engarzándolo. Si decimos que en una organización el principal activo son sus personas, cada vez más, ¿no? Porque en otros ámbitos, en otros activos fundamentales, parece que hay cada vez una mayor confluencia, que podríamos pensar que las tecnologías casi son comunes a cualquier actividad o a cualquier, pero las personas son las que marcan la diferencia. Ese saber, la competencia, el saber hacer, la experiencia y el saber ser, los valores, la identidad que comentaba Sergio también, cómo convive todo esto en un entorno cooperativo, Ivonne. Bueno, yo creo que aludiendo un poco al por qué se habla tanto de talento, ¿no? Yo creo que han salido un par de ideas que sí me gustaría subrayar, ¿no? O sea, por un lado es el desequilibrio, cada vez un desequilibrio mayor entre oferta y demanda, ¿no? Al final, bueno, pues debido a la crisis demográfica, pues hay y a la escasez también, ¿no? En el caso industrial de vocaciones STEAM y demás, pues hay una menor oferta o una menor disponibilidad de personas, ¿no? En el mercado laboral. Pero, por otro lado, también, pues debido a toda la transformación digital que se está llevando a cabo en las empresas, hay una demanda cada vez mayor, ¿no? Entonces hay ese desequilibrio que, bueno, pues que hace que se hable tanto, ¿no? Pues del talento, ¿no? Por citar unos datos, en nuestro caso, por ejemplo, en el portal de empleo de Mondragón, el año pasado, ¿no? Pues, de las más de 500 ofertas que hubo, ¿no? Más de un tercio estaban dirigidas a perfiles, digamos, de cualificación, dirigidos a innovación, desarrollo y demás. Había otro porcentaje alto también de perfiles requeridos en desarrollar entornos para que esa transformación digital suceda, es decir, analistas, Big Data y demás. Y luego había otro perfil también más dirigido a la venta más compleja, ¿no? Es decir, perfiles que tienen ese dominio técnico, pero a la vez son capaces de hacer una lectura de oportunidades de negocio y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues las necesidades están ahí, ¿no? Pero por otro lado, y es la segunda idea que ya se ha mencionado también, es que el talento es cada vez más un factor de competitividad en el ámbito empresarial, ¿no? Estamos en entornos, bueno, pues cada vez más rápidos, más impredecibles, y las capacidades dinámicas de las personas para tener una lectura de lo que sucede, de identificar oportunidades, bueno, pues es cada vez más necesaria, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace también que la persona pues sea cada vez más un factor, siempre lo ha sido, pero sea cada vez más, por el contexto, un factor diferencial, ¿no? Para darle más emoción a todo esto, además de las necesidades, etcétera, podríamos incorporar otro vector que lo apuntabas ahora mismo, ¿no? La transformación. Cuando hablamos del mercado o del empleo, si queréis, es evidente que trabajamos, lo mismo que vivimos, de formas radicalmente distintas a lo que lo hacíamos hace 20 años. Bueno, la tecnología es un factor fundamental, y esa tecnología per se
no sé si ha generado el cambio, pero desde luego sí que las personas, gracias a la tecnología, la hemos generado. El perfil que estamos buscando es un perfil que encaja en esta transformación tecnológica, que además es vertiginosa. Además de necesidad, le incorporamos urgencia. El cóctel, Sergio, ya es... Sí, yo creo que por eso quería poner sobre la mesa de que pensemos qué personas no tenemos incorporadas y podemos atraer a nuestra organización, a nuestras organizaciones, para participar de esos procesos que tenemos que desarrollar. Pero también traía la otra idea de la identidad. Y yendo a esta cuestión, claro, cuando en un momento en el que estar en Madrid o en Vizcaya, o que una persona que estén buscando en el portal de empleo del Grupo Mondragón puede venir de cualquier lugar de Europa prácticamente, porque podría manejarse. ¿Cuál es el factor de competitividad? ¿Cuál es el factor diferencial? ¿Cuál no es el commodity? Porque sueldo y horas, eso es un commodity. Eso aquí en Bilbao, en Madrid, seguramente sea, y nunca mejor dicho, hablando de Mondragón, es hablar de los intangibles que tiene la organización. Y uno de los intangibles, entiendo yo que es la diversidad, pero voy a ir más allá y voy a traer otra idea más, ¿vale? Yo creo que hablar de esa diversidad, tenemos una organización que es capaz de incorporar a personas que creo que son mi sociedad y que tienen que también tener esas oportunidades y participar, y además seguramente me hagan mejor. Luego, no quiero hablar de mi libro, nosotros en la Diputación lo hemos hecho con una oposición específica para personas con discapacidad intelectual. El mayor reto parecía aquel hasta que se superó, y después era que les teníamos dentro a las personas con discapacidad intelectual y el resto teníamos que cambiar. Entonces se empieza a construir una nueva identidad que incluye. Y desarrollo esta idea para incorporar la última cuestión. En esta parte hemos cambiado tanto y la tecnología es otro commodity, igual que el sueldo seguramente, igual que las horas. Entonces, ¿qué otras herramientas tenemos? Nosotros tenemos un sector también en el que hacen falta personas. En servicios sociales también hacen falta personas cualificadas. Tenemos una organización de gestión directa que tiene 881 personas en plantilla, pero nos faltan también responsables directivos. Y ayudar en las transiciones. Y entonces voy a poner un titular, si me permite la periodista de la mesa redonda. Agradecida. Tenemos que ayudarles más que al empleo para toda la vida, a las personas, las organizaciones, tenemos que prepararlas para acompañarles en ser empleables toda la vida. Y que esas transiciones intra nuestra organización, a puestos de mayor responsabilidad, con formación, o cuando quieren descansar porque quieren cuidar o quieren tomarse una excedencia, esas transiciones en la vida multietapa en la que nos estamos condenados a vivir, en la que esto de primera edad para formarnos, segunda para trabajar y tercera edad para descansar, ha desaparecido. A veces queremos descansar en mitad de nuestra teórica etapa de trabajo para hacer una excedencia por cuidado de menores o de mayores. Y en esas transiciones tenemos que ayudar. Y además nuestras organizaciones necesitan cambiar las capacidades en cada momento de las personas que están dentro. Creo que otro de los elementos clave a lo largo para el futuro, para la competitividad de nuestras organizaciones es también ese. Es gestionar, y no solamente gestionar la edad, sino gestionar las transiciones de las personas, porque estamos hablando de gestionar personas, talento, dentro de las organizaciones. Y ahí tenemos espacio de trabajo, hay margen de trabajo para trabajar eso. Además, y eso dará identidad después también. Nos acompaña a ser empleables toda la vida y a satisfacer nuestra vocación de desarrollo personal. Y ese desarrollo personal lo encontraremos también a veces en nuestra profesión o en nuestro trabajo. Creo que algo de eso tiene que venir a las agendas también, a las nuestras de la Diputación y a las de las organizaciones de nuestra sociedad, de Vizcaya y de Euskadi en general. Vamos incorporando muchos ingredientes en la tarea, en el cómo gestionamos todo esto, porque es verdad que esas transiciones, además, y vuelvo a ponerle otro grado más, sube un grado más la temperatura. Además, esto es absolutamente
individualizable, si existe la palabra. Quiero decir que otra de los rasgos, ¿no?, de esta cultura tecnológicamente avanzada es que la tecnología nos ha enseñado que somos capaces hoy en día de ofrecer servicios o respuestas absolutamente personalizadas, pero en un nivel global, ¿no? Y esto también se nos pide a las organizaciones, es decir, que seamos capaces de responder a la particularidad de esa persona dentro de un sistema de gestión que no nos vuelva locos, perdonadme la expresión, que podamos realmente manejar. No podemos ya quedarnos con la idea más simplificada o con la etiqueta de que todas las mujeres van a necesitar cuidar niños y niñas en más o menos esta edad. Esto ni queremos, ni lícitamente aspiramos a que sea así. Y esto es solamente una metáfora, pero creo que puede servir para el resto de particularidades que como seres individuales pedimos a nuestras organizaciones que tengan en cuenta. Contadnos, ¿cómo seguimos con esta cosa? Es que yo creo que hemos llegado al quid de la cuestión en este caso, ¿no? Porque toda la vida se ha oído, pues al final yo ya tengo una edad y tengo un recorrido profesional y siempre pues el café para todos, ¿no? Café para todos a día de hoy no vale, porque incluso un café hay gente que lo quiere con leche de almendra, de soja, más corto, más largo. Entonces un mismo café puede tener 1000 modalidades diferentes. Si eso lo llevamos a la metáfora de las personas, cada persona es una realidad, cada persona tiene su forma de funcionar. Entonces yo sigo insistiendo y quizás se me tilde de pesada porque siempre voy con la misma historia, ¿no? Pero, ostras, invierte tiempo en escuchar a las personas que tienes en tu organización. O sea, gestionar el talento, lógicamente estamos hablando, ampliamos mucho, y no quiero que se me malinterprete, estamos hablando de inclusión, de pues, cambios culturales, de gente que viene de fuera, etcétera, etcétera. Pero no podemos olvidar que también tenemos gente que está dentro, que necesitamos también que se siente identificado, como bien decía Sergio, con los valores de esa organización. Que ahí es cuando entramos en otra polémica, ¿no? ¿Qué valores? Porque igual es que los valores me los han impuesto, yo no los vivo. O sea, al final ahí es un camino, pues es largo, pero para mí la clave es escúchales, ¿no? Pregúntales qué necesitan. Ya sé que es muy complicado, porque lo sé, intentar adaptar, individualizar esa política, ¿no? Pero intentar por lo menos adecuarla lo máximo posible a esas necesidades, ¿no? Y seguramente desde ahí pues podamos desarrollar un valor como puede ser ese sentido de pertenencia, ¿no? Yo vengo de una empresa, una multinacional de estas con nombre rimbombante y yo me siento súper orgullosa de haber trabajado allí y a lo mínimo que puedo digo el nombre, ahora no porque me tiran de las orejas, pero me siento súper orgullosa y no quiere decir que no siga igual de orgullosa donde estoy trabajando ahora, ¿no? Lógicamente allí yo tenía pues 24 o 25 años, mi realidad era otra diferente, ahora no voy a decir los que tengo, pero unos cuantos más, y mi realidad es distinta, ¿no? Entonces yo creo que al final buscamos herramientas quizá muy complicadas, procesos, tal, no sé qué, y igual hay que bajar un poquito más a tierra y decir, bueno, me voy a sentar, ¿no? Con esa famosa evaluación del desempeño, que no me gusta ese nombre, pero bueno, evaluación del talento, gestión del talento, me da igual como queramos llamarlo, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué necesitas? Y totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, porque seas mujer a una edad, vas a... Pues igual, ¿no? Igual quiero una excedencia porque quiero ir a subir el Everest y que se quede mi marido cuidando a los niños. Sin más. Sí, sí, pero realmente es otro factor más que también tenemos que tener en cuenta. Esas transiciones, estábamos diciendo necesidad, pero también urgencia, oportunidad, sin lugar a dudas, mirar un poco más allá del espacio donde el foco lo ilumina todo, donde tenemos los perfiles absolutamente tabulados y ver qué otras personas pueden realmente incorporar su diversidad a nuestra organización y hacerla así más diversa y jugar con estos valores. Valor es uno de los elementos que utilizamos como esencia, ¿no? de nuestra oferta. ¿Qué te estoy ofreciendo? Te estoy ofreciendo llegar a un lugar que puede ser diferente, que es algo que también puede ser un elemento de atracción. Ivonne, ¿cómo en todos estos
puntos que hemos ido comentando, este avance vertiginoso desde el punto de vista de la tecnología, la necesidad de adaptarnos a esto, pero también la necesidad de adaptarnos a nuevas expectativas. Acabas de comentarlo, la diferencia cuando tengo 24 años a cuando tengo los que tengamos ahora. Y esto, de salida, esta nueva generación viene con una expectativa radicalmente distinta a la que igual tenía yo misma con 24 años. ¿Cómo lo vivís? Sí, sí, diferentes roles también, ¿no? Porque el cuidado de los niños, niñas, no solo debe estar a cargo de las madres, sino también de los padres, ¿no? Sí, o sea, yo creo que un poco hilando cosas, ¿no?, que han ido saliendo, y haciendo mención al comentario que hacías en las organizaciones, o sea, tenemos muchas inercias, ¿no?, que nos llevan a mantener, digamos, las formas más tradicionales de trabajo, ¿no? Pues horarios, turnos, centros. Y muchas veces es complicado el hacer, tomar medidas en tener cierta flexibilidad, y es más cómodo o más fácil tener medidas de café para todos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero es verdad que, por otro lado, bueno, pues sí que hay ciertos sectores en los que bueno, tal vez porque tienen bueno, pues un riesgo más abierto a esta guerra por el talento, ¿no? Como decía antes Sergio, es perfectamente posible que una empresa de Finlandia esté contratando a personas de aquí, teletrabajando y demás, ¿no? Entonces, hay sectores como el tecnológico que sí están avanzando en ciertas medidas y demás, ¿no? O por contra, también hay en nuestro caso de cooperativas con implantación internacional que están combinando equipos de personas de diferentes países donde, bueno, pues eso agrega diferentes culturas y aporta valor y aprendizaje, pues, compartido para toda la organización, ¿no? Y un poco rescatando algunas ideas de antes, talento sí, pero yo creo que tenemos que cuidar que transitemos hacia un talento, como se decía antes, ¿no?, pues más en todos los perfiles, ¿no? Porque si no corremos el riesgo de que el mercado laboral quede de alguna forma polarizado. Es decir, que por un lado tengamos estos nómadas digitales, ¿no?, que son personas de alta cualificación, con altos ingresos, alto conocimiento, y por otro lado, en el otro extremo, digamos, personas que trabajan en ámbitos pues de menor cualificación, trabajos precarizados muchas veces, con menos ingresos y de eso pues lleguemos a una sociedad pues no cohesionada y con una división social grande, ¿no? Entonces es un aspecto a cuidar, ¿no? ¿Y cómo cuidarlo? Pues cuidarlo yo comparto totalmente desde la empleabilidad. Yo creo que el cambio no sé si de paradigma, pero la transición del empleo hacia la empleabilidad, yo creo que es un tema clave, ¿no? O sea, lo decía antes, ¿no? Estamos en entornos VUCA, ¿no?, que son muy poco predecibles, con grandes y rápidos cambios, y ante eso pues tenemos que preparar a las personas, porque los entornos de trabajo están cambiando más rápido que las capacidades de aprendizaje de las personas. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo estamos haciendo esas transiciones? Pues básicamente cuatro ideas o cuatro pilares, ¿no? En primer lugar, identificar, analizar cuáles son las transiciones, los puestos de trabajo, las personas que van a requerir realizar esas transiciones, ¿no? Observatorio de empleabilidad, que le llamamos. Es decir, los próximos, hasta el 2030, tenemos previsto que más de 9.000 personas tengan que realizar este tipo de transiciones para que puedan seguir trabajando en los entornos que van a cambiar. Pero, por otro lado, también hay otras 600 personas que tienen niveles de empleabilidad mucho menores, pero que es necesario también que realicen estas labores de aprendizajes de recualificación para que puedan seguir trabajando, ¿no? Entonces, cuantificar eso y ver cuáles son los perfiles que van a ser necesarios transitar, ¿no? 1. 2. Tener una orientación mucho más activa. Es decir, no vale con decir solo hay que cambiar aquí y aquí, sino cómo facilitamos al máximo con formatos cortos, flexibles, adaptados a cada persona, para que las propias personas se motiven y tengan
claro, bueno, estoy aquí, tener unos cuestionarios rápidos, y voy de aquí a aquí, y tener esos pasos rápidos y claros, ¿no? Porque hemos tenido experiencias de lo contrario y es muy complicado, ¿no? La tercera dimensión o pilar sería tener un portafolio de soluciones de aprendizaje, es decir, tener acciones dirigidas bueno, pues sí, a esos perfiles que tienen más cualificación y seguramente van a tener que escalar en su conocimiento para mantenerse en la misma profesión, pero también el upskilling, ¿no? que se llama, pero también, por otro lado, cuidar de esas personas que tienen menor empleabilidad, que seguramente están en puestos de trabajo con riesgo a que sean automatizados, y pensar en los futuros empleos a los que van a poder transitar y hacer esas transiciones, esas recualificaciones de una forma ordenada y pensada, ¿no? El reskilling que se llama, ¿no? Entonces, pero hacerlo con formatos, de nuevo, ¿no? flexibles, cortos y demás, ¿no? Y luego una cuarta dimensión, un cuarto pilar, para hacer todo esto, pues necesitas financiación y necesitas un ecosistema con agentes diversos, centros de formación profesional, universidad, es decir, integrar financiación propia interna, apalancada con financiación externa y generar un ecosistema que te ayude a avanzar en todo esto. No esperéis que os dé la palabra, o sea, entrad directamente, matizar, sumad todo lo que queráis. Muy interesante la descripción, digamos, ¿no? Ayer hablábamos de la innovación en procesos, cómo cambia todo esto y cómo nos obliga a realmente cuestionarnos los procesos en los que estamos haciendo todo este acompañamiento. Me voy a quedar con una de las ideas y la cojo con la mano derecha y te la paso, Sergio, porque me parece muy interesante esto que mencionabas de evitar el riesgo claro de polarización, que no es una polarización del mercado laboral, sino una polarización de la propia sociedad. Y estamos hablando de qué modelo de sociedad estamos buscando, una sociedad de una élite talentosa, esa que decimos que es escasa, y personas no cualificadas en empleos que realmente no garantizan el ascensor social. Es decir, tengo empleo, pero no eso me lleva a niveles de necesidad, ¿no? Y esto sí que es algo, Sergio, lamento mucho decirlo, que os toca directamente. Este es vuestro... Sí, vuestro... Yo creo que había un artículo de Economist de hace al menos 4 años, era ya, decía que education pays it all, que la educación, el talento, la cualificación iba a pagar el sueldo y iba a generar esta brecha aún mayor. Pero al mismo tiempo hemos empezado la conversación diciendo que faltan personas. Al margen, le ponemos luego con talento, sí, con más o menos talento, o con un tipo de talento u otro tipo de talento. Entonces, ahora como sociedad, nosotros, pero también como organizaciones cada uno, ya no digo los mecanismos que como sociedad tenemos desde las administraciones públicas, tenemos que pensar cómo combinamos estas dos ideas. Y creo que si necesitamos personas, yo creo que Ivonne lanzaba una línea muy concreta. Anticiparnos a las transiciones que se van a producir. Es decir, algunos empleos se van a destruir. Algún tipo de empleo se va a destruir, va a desaparecer. Y va a haber otros. ¿Y quiénes están ocupando esos puestos de trabajo? Bueno, además de que podemos predecir que pueden estar condenados a pasar por el desempleo en algún momento y además a mandarles a esa parte de la brecha que no nos gusta, a esa parte que puede generar una dinámica de exclusión, pensemos, están en nuestra organización. Gestionemos también ese talento, en vez de pensar en tener que indemnizarles un día y que ya externalicemos los costes, o como hablábamos en la universidad, ¿no? De generar externalidades y que las pague el sistema de desempleo, que para eso está y que se ha marchado Francisco, pero que no, creo que, porque luego nos van a faltar, luego no vamos a poder hacer una demanda de empleo de otras capacidades. Entonces creo que planificar eso, cuando yo decía transiciones, también son estas transiciones, son las transiciones vitales y también son las transiciones profesionales de las personas que tenemos dentro de nuestra organización, porque hemos partido de una frase que es: necesitamos personas para levantar la persiana todos los días, y pretendemos, todas las organizaciones aspiramos a seguir superviviendo, aspiramos a seguir trabajando y jugar un papel determinante en la sociedad, en la economía, y por tanto creo que esa es la clave también.
Entonces, para no generar esa exclusión, esos procesos de reskilling son más baratos que tener un problema, tener una oferta de empleo que no estamos cubriendo, que hay muchas ya, para capacidades que no nos están ofreciendo en Lanbide, pongámoslo, por ejemplo, en Lanbide o en otros espacios de captación de talento o de personas. Por tanto, creo que adelantarnos y hacer ese reskilling o upskilling, sería upskilling en este caso, de personas que están en nuestra organización, creo que es la clave. Y nosotros creo que algunas son por destrucción y otras son porque la sociedad sigue cambiando y lo que nos demanda a nosotros son otras capacidades. En el COVID lo hemos visto, capacidades, competencias tecnológicas. Los que no las tengamos o no las tengan, las han tenido que adquirir a marchas forzadas, pero creo que tenemos que ir identificando esos gaps de competencias a futuro y diseñar internamente esos procesos. Decía antes y lo lanzaba, nosotros también como administración tenemos dificultades por el relevo que se va a producir. Las administraciones públicas vascas fueron básicamente construidas y crecieron mucho en los años 80 tardíos y ahora esas personas tienen una edad en la que aspiran a trabajar menos o incluso a jubilarse. Y tienen puestos, casi todos tienen puestos de responsabilidad. Y tenemos que diseñar, formar los itinerarios formativos o de competencias, igual no son formativos solo, son también de otro tipo de mentorías o de acompañamientos, para que sean los líderes de las administraciones públicas dentro de poco tiempo. Digo administraciones públicas o residencias de personas mayores o residencias de discapacidad u organizaciones sociales con las que tenemos una relación muy directa. Y eso o lo planificamos o vamos a encontrarnos, si no estamos ya, con dificultades para que lideren nuestras organizaciones tan importantes como las que pagan los tributos. No tenemos subinspectores de Hacienda. Que si no recaudamos no podemos pagar servicios públicos, vamos a ver. Y no hay subinspectores de Hacienda, no hay inspectores de Hacienda, no estamos cubriendo todos los puestos que tenemos. Hemos sacado posiciones, nosotros también tenemos que pensar por qué. Y quizá invertir, en lugar de sacar las oposiciones, en desarrollo de carreras profesionales, de competencias en personas que están dentro. Porque la otra alternativa es sacar oposiciones una y otra vez sin cubrir esos puestos, lo cual eso es lo traducido en la administración a lo que le pasa a la empresa o al sector no público, ¿no? Y creo que ese camino de acompañar a esas personas en su vida, pero también en su empleabilidad para toda la vida, es el camino que tenemos que meternos en las agendas, porque necesitamos personas. ¿Y creéis que lo tenemos en la agenda? Voy a ir recuperando al menos dos de los conceptos que hoy queríamos poner, que vamos a poner hoy en el escenario, diversidad e inclusión. Realmente, las organizaciones en Euskadi, públicas, privadas, los diferentes sectores, ¿creéis que tenemos, por tu experiencia, que tenemos la diversidad como un factor de competitividad? Porque a veces parece que la declaración de intenciones lo soporta todo y luego el día a día, pues igual no tanto. No lo sé. Tendría que decir lo que políticamente correcto No. Ya digo yo lo que es incorrecto. Si no, Goizalde. Nosotros no creo que tengamos puesta las suficientes energías, a los hechos, alguno he dado, me remito, en la cuestión. No está tan en la agenda como debiera. Lo dejaré así para que quede medianamente, políticamente correcto. Probablemente casi todas las personas que gerencian empresas, que llevan empresas, yo hablo de la parte más privada, industrial, que es donde funciono yo, lo tendrán en la agenda. Pero algo que se planifica. Pero como se planifica, y quizá no es lo urgente o lo importante o no tan importante, pues lo vamos pasando como a un segundo plano, ¿vale? Habría que analizar qué hace que se vaya pasando, ¿no? Lógicamente, en una empresa industrial lo que prima es la producción. Lo que necesitan es, la problemática diaria es esa, y ahí tienen que
que tirar por ahí, ¿no? Si lo hilamos con lo que estamos hablando, pues la producción está ligada a las personas. Si las personas están bien, va bien, si las personas no están tan bien, etcétera, etcétera. Y seguramente tendrán, y lo tendrán puesto para trabajar todo esto de que estamos hablando, pero luego está la parte también de invertir en ese tipo de situaciones, ¿no? La parte pues, que menos nos gusta y que más nos duele a todos, que es la parte económica, que ya sabemos que te va a revertir en positivo, pero claro, al final yo pienso que va muy dirigido al tema de prioridades. ¿Qué es lo que prima en la parte esa industrial? La producción. ¿Dónde voy a invertir? Aquí. Tema de talento importante, por supuesto, pero es lo más importante, no tanto como tengo esto de aquí. Entonces, para mí sí está en la mente de estas personas, pero es algo que todavía va a costar. Que si hubiera más ayudas, miro hacia allí, que si hubiera más concienciación, pues no te digo que no, pero a día de hoy, y con lo que yo conozco, o sea, yo me refiero a lo que yo conozco, pues estaríamos hablando de un tema, bueno, pues quizá más secundario todavía. Pero están en ello, también tengo que decirlo. La cuestión está por el resto de factores que hemos comentado hasta ahora: importancia, urgencia, velocidad del cambio, impacto en toda la sociedad, si podemos permitirnos el ritmo de ir generando este avance, bueno, paulatino, o si no necesitamos medidas específicas que lancen esta cuestión en la agenda, no solamente de la importancia, sino a una posición más acción, elevada. Sí. Luego le devolvemos la palabra a Sergio, porque al hablar de apoyos públicos, pues sin querer se nos va un poco la mirada para allá, pero Ivonne, también tú. Yo creo que sí que hay una tensión al final es entre el corto y el largo plazo, ¿no? Al final, bueno, pues el día a día pues te lleva, ¿no? a tener, bueno, pues a tener que cuidar de aquello que mañana te va a afectar, y es, bueno, a veces no solo en estos temas, sino en otros también. Yo creo que es relativamente difícil el tener esa visión de anticipar, ¿no? Es decir, y esa visión de largo plazo. Al final, jugar con el corto y el largo, pues no siempre es fácil. De todas formas, yo creo que, o sea, la necesidad no ha hecho más que empezar y va a seguir creciendo. Entonces, o sea, va a seguir creciendo la necesidad de atraer más mujeres a la industria, más hombres a los cuidados, de gestionar de una forma más activa las plantillas que se envejecen, de integrar más mujeres en los puestos de dirección, de integrar al mundo laboral personas que ahora no lo están, que vienen de otros países, inmigrantes y demás, de alguna forma de que los boomers también sigamos siendo activos, de que colaboremos con los millennials, con la generación. Es decir, yo creo que la necesidad va a ir en continuo crecimiento, ¿no? Y tal vez es más difícil de ver que las organizaciones que trabajan activamente y son pues más equitativas, más inclusivas y más diversas, eso repercute. Luego, estas organizaciones tienen asociadas de alguna forma niveles mayores de desempeño, de rentabilidad y de satisfacción de las personas también, ¿no? Entonces, eso no, yo creo que no estamos ahí todavía, no se ve. Espero que vayamos transitando hacia ahí, ¿no? O sea, claro, paso uno es que eso esté en la cabeza de las personas que lideran esas organizaciones, de que seamos capaces de gestionar estas transiciones a largo plazo y de que lo hagamos en toda la gestión de personas, es decir, desde la atracción, desde la contratación, acogida, desarrollo, sucesión, es decir, en toda la cadena de la gestión de personas, ¿no? Es una mirada que tiene que recorrer toda la organización desde el primer momento y hasta el último. Cuando hablamos de incentivo público, también podemos pensar, automáticamente podemos ir a recurso, pero hay un recurso muy importante que es el cumplimiento legal. Es decir, que esto ya hemos visto en otras, si podemos transponerlo a otras transformaciones que se han hecho en nuestras organizaciones y en la sociedad. El cumplimiento legal es
aliciente importante. Sí, ¿no? evidentemente, pero hemos dicho que gestionar la diversidad, tener organizaciones diversas da identidad, da una identidad más parecida a la que la sociedad, donde esos millennials van a preferir incorporarse a trabajar. Por tanto, y voy pensando en una legislación muy concreta, la LISMI es de los primeros de la Ley de Integración de las Personas con Discapacidad, primero se publicó en los años 80 y ya preveía unos incentivos para incorporar a personas con discapacidad en las organizaciones, de deducciones, reducciones de la cuota de la seguridad social, incluso, bueno, bonificaciones en los salarios, y planteaba dos alternativas: que las empresas subcontraten un volumen determinado en centros especiales de empleo o que contrataran directamente. Cada 50 trabajadores, uno debería tener discapacidad. Bueno, es verdad. Ahora, después de lo que hemos dicho, parece que para incorporar la diversidad, gestionar la inclusión y tener organizaciones con las que estemos más identificados, sean mejores organizaciones donde esos millennials, como decía en Funky Business, en el libro de Funky Business, van a querer dedicar su tiempo, escaso tiempo de vida, y prefieren elegir esa organización. Pongámonos que eligen. Si somos capaces de tener personas más diversas y en las que estén orgullosos de ir, porque hay personas como su primo o su sobrino o sobrina que tiene discapacidad, porque son más del 5% de las personas en Vizcaya que tienen discapacidad. O sea, no son los otros, son nosotros. Y esos millennials también quieren verles en unas buenas condiciones. Por tanto, creo que sí, la parte legal, a veces habría alternativas y también es una cuestión de que elijamos. Para las transiciones, aunque hay que mirar la letra pequeña de la fiscalidad en Vizcaya concretamente, hay deducciones para la formación, para la inversión en adaptación de puestos de trabajo por cuestiones ergonómicas. Hay deducciones fiscales para ello. Tenemos que explorar la normativa y lo digo también, aunque seguramente no hayamos puesto, y ahora vuelvo a la agenda, en la agenda política pública lo suficientemente arriba y presente esta cuestión. Y creo que tenemos que avanzar. Y nosotros tampoco lo hacemos, pero estamos empezando a mirar a esas cosas. Y diagnósticos de la edad en nuestras organizaciones, para luego hacer algún plan de acción, porque claro, diagnosticar está bien, pero hay que hacer plan de acción. Bueno, el lunes presentaremos, pero incorporar la tecnología para que las personas de edad avanzada que están en nuestra organización puedan permanecer en su puesto de trabajo, con exoesqueletos para las labores de cuidado, cosas que hacéis en la industria ya, que os miro a Mondragón y a IMH, pero que nosotros no estamos haciendo en los sectores de cuidado. Y eso significa que puedan alargar la vida laboral, o sea, que tengamos personas y que no les duele la espalda. Por cierto, eso, donde no les duele la espalda es donde los millennials van a decir, ahí es donde merece la pena ir a trabajar, cuando no en las organizaciones donde no me duele la espalda. Creo que no hemos hecho lo suficiente y no hemos puesto los ejemplos suficientes, también lo digo. No solamente deducciones fiscales, creo que herramientas, incentivos, si queréis, públicos, de herramientas de política pública clásica, alguno hay, habrá que mejorarlos. Pero hay que quizá ponerlo en la agenda pública presente como trazos o ejemplos de que es posible y tenemos que ir avanzando por ahí. Y creo que las organizaciones que hoy vienen, pero algunas otras, Grupo Mondragón o IMH, la formación profesional en Euskadi, también tenemos esa pequeña responsabilidad social corporativa de hacer presentes esos pequeños ejemplos e intentar darlos a conocer. Es complejo porque pasa enseguida a segundo plano. No podemos producir hoy porque hay bajas en planta. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo, pero también hay que tener en cuenta en esa manera de incentivar también en tema de gestión del talento, pues quizá porque a mí me toca más de cerca, ¿no? Pues ahora que estamos con el tema, la semana del cáncer de mama y demás, cuando escuchas que hay mujeres que por haber pasado por esta enfermedad han perdido su puesto de trabajo, no tienen luego cómo incorporarse. Eso también es una inclusión. O sea, ¿qué está pasando con eso también, no? O sea, y no quiero quedar como la mala película, que no quiero excluir, ni muchísimo menos, pero que quizá deberíamos ampliar un poquito más la mirada. Y inclusión va
mucho más allá, que parece que nos centramos pues en minusvalías, en tal, que tienen exactamente el mismo derecho que tenemos los demás y además pues con ese hándicap, entre comillas, pues que les impide quizá llevar como llevamos nosotros nuestro día a día, porque tiene sus dificultades. Pero tampoco podemos dejar de lado, y yo me gustaría hacer esa matización, pues porque me llama la atención, ¿no? Porque hayas pasado por una enfermedad de esas características, que te has recuperado, que luego vas a tu puesto de trabajo y ya no. ¿No? ¿Por qué? Porque no vales. ¿Por qué? ¿No? Entonces quizá también esas políticas de incentivar todo eso es un, no sé. Sí, pero hemos sido programados como administración, y yo que hago en la Diputación Foral de Bizkaia, en mi departamento hacemos las valoraciones de discapacidad. Claro, estamos programados para darle la discapacidad y decirle que salga del mercado laboral, cuando seguramente lo que le dará identidad, lo que le apetezca, lo que quiera hacer en su vida después de superar el cáncer de mama es volver a participar de la dinámica social íntegramente, también de la laboral y profesional. Claro, estamos hablando de valores, antes has comentado. Por eso. Y creo que estamos programados, desgraciadamente, para generar mecanismos exclusógenos. Nosotros mismos, porque entonces creo que tenemos, evidentemente, que revisar todas. Entonces, yo, en ese sentido, también me presento aquí, ¿no? Claro que lo tenemos que subir más en la agenda, sin ninguna duda, y tenemos que ponerlo y revisarnos a la luz de esa nueva realidad que nos está interpelando. Yo creo que, pero hablamos de cáncer de mama, pero hablamos de un montón de enfermedades. Sí, pero a veces el objetivo es conseguir la discapacidad para... si lo que queremos es poder... que haya apoyos para seguir. Sí, es que cuando hablamos de la diversidad también esto nos interpela. Cuando defines al otro, te estás definiendo a ti misma. ¿Qué es diversidad? Es decir, ¿quiénes son esas otras personas que definen mi...? Y esto también hemos visto que cada vez es más flexible, como decías, las vidas ya somos conscientes de que las vivimos en transiciones. Todas las personas vamos a ser o vamos a ofrecer cuidado y vamos a demandar cuidado a lo largo de nuestra vida. Hablar de las personas que requieren cuidado tiene un punto de soberbia también, de que me excluyo de esa necesidad cuando la voy a tener también, ¿no? Realmente son hilos que van trenzando, que... Decías, Ivonne, y vamos a ir terminando ya para no agotar todo el tiempo, pero decías, esto no es que... Esto va a seguir. O sea, hemos empezado a darnos cuenta ahora hasta qué punto es una cuestión crucial, es crítica, ¿no? Que hablemos de esto, que acordemos en nuestras respectivas organizaciones cómo vamos a incorporar este proceso, y vuelvo también al día de ayer. Os voy a pedir para terminar que nos ayudéis a ver un poquito más adelante esta gestión, ¿cómo nos va a condicionar en los próximos años? Si proyectáis la mirada, que decías, hemos empezado ahora, ¿qué es lo que veis? ¿Hasta qué punto va a ser necesario, imprescindible, subirle la temperatura a esta cuestión para asegurar que abrimos las persianas como organizaciones y como sociedad? Antes de entrar a eso, un pequeño paréntesis también al comentario que ha hecho Sergio sobre la ley LISMI, sobre cuando se hace, yo creo que la regulación es necesaria, pero en nuestro caso, por ejemplo, hay que hacer regulación mirando a todas las formas jurídicas que hay en la sociedad, ¿no? Y a nosotros lo que nos pasa es que las personas con cierta discapacidad, cuando pasan a ser socias de la cooperativa, no computan como... Entonces, quiere decir que ese tipo de cosas, cuando se hace regulación, cierro el paréntesis. No, interesante, claro. Y a futuro, nadie tiene una bola de cristal, pero yo creo que lo que va a condicionar el futuro es la inacción en el presente. Es decir, si estamos hablando de que vamos hacia brechas de todo tipo, brechas sociales, brechas en las personas, brechas de género, brechas digitales, las brechas van a ir en aumento, ¿no? Entonces, como sociedad, ¿qué podemos hacer entre todos los agentes que formamos esta sociedad para anticiparnos? Yo creo que la palabra anticipar, yo creo que es clave, ¿no? Es decir, el presente, lo peor que podemos hacer es el futuro, cara al futuro, lo peor que podemos hacer es ser inactivos en el presente. Es decir, vamos a anticipar eso y vamos a generar procesos, sistemáticas, planificaciones a medio y largo plazo. Yo creo que... Actuar hoy.
porque ese futuro, sea como sea, va a depender de esto. Es que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Ivonne. Yo simplemente pues haría la pregunta, ¿no? Si a día de hoy, haciendo lo que hago, pues no estamos satisfechos con el resultado que estamos obteniendo, ¿no? Es qué podemos hacer nosotros, que dependa de nosotros, para poder darle la vuelta. Y es trabajar en el presente, porque al final es lo que nos va a dar esa visión. Según lo que hagamos hoy, es donde llegaremos mañana. Ayer nos decían, si vas a definir el proceso hoy, probablemente ya vas tarde, porque la necesidad se generó mucho atrás, ¿no? Terminamos contigo, Sergio. Sí, yo creo que lo apuntaba antes, pero creo que es hacer hoy que la respuesta sea nuestra organización, la respuesta a la pregunta de por qué voy a dedicar 8 horas de 14 que estoy despierto al día a esa organización, y que la respuesta que hagamos cada uno de nosotros sea nuestra organización. Y en ese planteamiento, y con una perspectiva no de hoy, sino de porque me ayudará a vivir, a tener una identidad, porque, bueno, creo que tenemos que darle respuesta a cada una de nuestras organizaciones, tenemos que darle respuesta. Y ahí habrá factores, sin duda, que son commodities, como de los que hemos hablado, pero habrá otros factores que tienen que ser de identidad, de transiciones, de posibilidades de desarrollo de proyecto personal y profesional. Creo que es hoy, empezar a hacernos la pregunta hoy y responderla, y como decía Ivonne bien, y hoy sale, empezar a hacer. Y cada uno, marcos legales, yo me llevo algunos deberes también hoy, afortunadamente. Eso es una suerte, porque tengo cosas para hacer hoy ya, para que nos elijan a Vizcaya como territorio, como país también, y como organización, como diputación. Yo creo que va de eso, de que nos llevemos algunos deberes para hacer hoy ya. Diría que todas nos llevamos alguna tarea. No creo que los temas que hemos abordado hoy dejen indiferente a nadie, porque la lectura que hacemos, la proyectamos hacia nuestras organizaciones y la proyectamos también hacia nosotras mismas, ¿no? Hay una mirada también sobre todo esto que nos pone en el lugar en el que estamos en este momento, ¿no? Mi Aitite nunca se preguntó a dónde voy a ir de vacaciones. Mi padre se lo preguntaba, podía o no podía, y yo todas las mañanas digo, ¿de verdad tengo que esperar hasta las vacaciones? Estas pequeñas cosas nos indican que la sociedad, que las personas hemos ido cambiando, y que esta demanda de que las organizaciones escuchen estos factores de cambio va a ser cada vez más alta. De eso hablamos cuando hablamos de talento, de personas, de incluir, de mirar la diversidad como una ventaja y no como una incomodidad que fuerza los mecanismos del sistema. Muchísimas gracias por agitarnos ya desde buena mañana a los tres. Un placer compartir esta charla. Eskerrik asko. Eskerrik asko, esan bezala markoa jartzen lagurtzeagatik makina bat harimutur gelditu dira hor zintzilik.